natural en sí, o del hombre, del cristiano carnal, sino que hay una influencia espiritual detrás. Personas que tienen posesión de espíritus dentro de su cuerpo, digamos, son influenciadas en su mente, en sus deseos, en sus emociones. Espíritus, de alguna manera, impulsan a la persona a cometer actos y le han afectado de tal manera el alma que la persona lo ve como algo común, algo natural. Por otro lado, hermano, tenemos espíritus que pueden estar fuera de la persona y que pueden de alguna manera lanzar dardos, hermano, los dardos del maligno, dice la Escritura, pueden querer afectar a la persona. Ahora, hermano, me trae el Señor a la memoria un texto que he estado enseñando ya en mi iglesia, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, no tenemos, dice, lucha contra carne y sangre, sino que aquí empieza a mencionar diferentes estirpes, sino contra espíritus de las tinieblas, hermano, de este siglo. Pero entendamos algo, hay una versión de Biblia que también dice, no solo tenemos lucha contra sangre y carne, ahí deja como una apertura. Pero bueno, y empieza a decir, vistámonos, dice, de la armadura de Dios, para que podamos enfrentar estos espíritus, para que podamos enfrentar estas entidades. Entonces hay lucha contra espíritus, contra entidades. Pero para enfrentarlas tenemos que tomar la armadura de Dios. Y tenemos que tomar, hermano, entre la armadura hay una parte de la armadura que es la que yo he estado desarrollando, que se le llama la espada del espíritu. No sé si usted ha oído de eso, hermano, si usted la ha leído. Ahora la pregunta es, este es como un paréntesis para entrar a lo que quiero, hermano, pero es que el Señor puso esto en mi corazón. Ahora, ¿qué es la armadura de Dios? Ahora, ¿qué es la espada del espíritu? Ahora, la pregunta es, ¿cómo me visto de la armadura de Dios? Porque yo he visto personas que se visten equivocadamente. No sé si tú lo has hecho alguna vez y has buscado vestirte de la armadura. Porque si la armadura no puede soportar bien, hermano, los ataques del maligno. Si la armadura no puede soportar bien, hermano, la persecución, hermano, de los caminantes o de entidades. Entonces, uno debería desarrollar cada parte de la armadura. Pero lo que me llama mucho la atención, hermano, es la espada del espíritu. Ahora, hermano, ¿cómo puedo ponerme una espada en mi espíritu para poder pelear contra espíritus? Para poder pelear contra entidades. Yo he estado con personas, hermanos, a lo largo de los años que dicen, pastor, me dicen, hoy me levanté y me puse la armadura de Dios. Hoy vengo con la armadura. Y en el día, hermano, andan peleando batallas y muchas veces, hermano, perdiendo batallas. Pero ahora, hermano, para ellos, hermano, o quizás para muchas personas, el ponerse la armadura de Dios es una oración. Se levantan y dicen, Señor, hoy me he visto del yelmo, me he visto de la coraza, me he visto de la paz, y me he visto del escudo, me he visto de la espada. Y piensan que con la oración tienen la armadura puesta, hermano. Pero eso no es así. La armadura de Dios no se puede poner con la oración. La armadura de Dios, hermano, se puede poner solamente, hermano, al decir tengo la armadura o un acto de fe. Aunque sí debe estar involucrada la fe. Digamos, hermano, tienes que estudiar cada parte, pero yo le quiero hablar de la espada. ¿Cómo ponerse la espada, hermano? Yo no, estoy en otro tema, hermano, que el Señor puso eso en mi corazón para explicártelo. Quizá algunos necesitan saber esto, hermano. Pero la espada del Espíritu, hermano, dice la Escritura en el mismo texto, es la palabra de Dios. Ahora, hermano, entendamos algo. Llevar la palabra de Dios en tu mano será la espada. ¿Será que tú llevas una espada? Claro que no. Leer la Escritura, hermano, ¿será que tú llevas la espada? Tener versículos de la Biblia en tu mente, hermano, en tu corazón, ¿será que tú tienes la espada? Eso no es tener la espada de Dios, hermano. Porque ahora te quiero explicar algo. Un pastor mencionaba aquí hace unos días, hermano, algo bien importante, hermano. Él hablaba, hermano, de la palabra grafo. En la Escritura, hermano, se menciona la palabra grafo, se menciona la palabra logos y se menciona la palabra rema. Ahora tenemos que entender algo. De la palabra rema, hermano, es de donde nace, hermano, de la palabra logos, es de donde nace el rema. Ahora tenemos que entender algo. Miren, por eso yo le digo así para que me preste mucha atención y pueda entender. Cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, esa palabra en el original griego es la palabra rema. Entonces tenemos que entender algo. El que tiene el grafo no tiene la espada, porque la espada no es el grafo. El que tiene el logos no tiene la espada, porque el logo no es la espada. Pero el que tiene el rema, ese tiene la espada, porque el rema es la espada del Espíritu. Y ahora la pregunta es, ¿qué es un rema?
Eso es lo que tenemos que entender, que es un rema. Un rema, hermano, no significa que sea malo lo demás, no, necesitamos el logo, necesitamos lo demás. Pero ¿qué es el rema? El rema es la palabra, hermano, viva. El rema es la palabra, hermano, por donde Dios nos habló, por donde Dios nos ministró, por donde Dios, hermano, provocó algo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Teníamos un problema en la vida, hermano, no sabíamos cómo solucionarlo, estábamos tristes, hermano, y el Espíritu nos impulsa a la palabra. Entonces tomamos la escritura, la empezamos a estudiar, la empezamos a leer, la empezamos a meditar, y ahí en la palabra, hermano, Dios, hermano, a través de un versículo, es como que nos estuviera hablando a nosotros. Dios nos transmite su vida, Dios, hermano, nos habla a través de esa palabra. Uno dice, no, esto era para mí, y es lo que yo necesitaba. Por ejemplo, hermano, quizás estás débil en algunas áreas, pero ahí lees tú, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sabes que tienes persecución espiritual y tú lees ahí, aunque el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera contra él. Entonces vienes tú, hermano, y tomas esa palabra, hermano, y con esa palabra la crees y recibes ese rema, recibiste esa vida. Y empiezas a vivir así, de esa manera. Y sin importar, hermano, lo que estés viviendo, tú estás diciendo no, porque hay una palabra ahí que me dio vida. Hay una palabra que me dio un sentido, hay una palabra, hermano, que me fortalece. Entonces, de alguna manera, esa revelación, hermano, de un texto, de un versículo, es un rema. Un rema que te fortaleció la vida, pero cuando tú te levantaste y lo leíste, entonces tú ese rema, recibiste ese rema, ahí tomaste la espada del Espíritu para poder pelear batallas, hermano. Entonces la espada del Espíritu no son logos. No es tener mucha letra, no tener mucho conocimiento, aunque sí es importante estudiar. Pero no es cuando Dios te va hablando en el momento en que tú lo necesitas, a través de los versículos de la Escritura. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, ábreme tu palabra. Señor, enséñame tu palabra. Señor, dame rema, déjame traspasar las dimensiones. Déjame llegar hasta digamos, traspasar el grafo, para llegar al logos y alcanzar, hermano, el rema, porque el rema de Dios es la vida de Dios. Y es importante vivir, hermano, tomando remas. Hay muchos versículos en la Biblia donde las personas, los personajes de la Escritura, hermano, vivieron con remas. Por ejemplo, viene el Señor, hermano, y el Señor se sube a la barca de Pedro. El Señor comienza a enseñar, el Señor comienza a predicar. Y luego de esto, hermano, le habla a Pedro. Y le dice, Pedro, le dice, quiero que bogues mar adentro. Quiero que entres a la profundidad, quiero que vayas a pescar, le dice. Y Pedro le dice, Señor, le dice, hemos pescado toda la noche. Eran hombres de mar, hombres que sabían pescar, hermano. Pero él le dice, no hemos pescado nada, le dice. Pero le dice así Pedro al Señor, le dice, Señor, pero por tu palabra, le dice, echaré la red. Ahora, hermano, Pedro se estaba poniendo la espada del Espíritu para enfrentar las situaciones de la vida. Porque esa palabra espada, hermano, en ese texto es la palabra rema. Entonces lo que le dijo Pedro, por tu rema. Eso es lo que le dice ahí. Por tu rema, Señor, le dice, por tu rema, le dice, echaré la red. Significa que se le estaba haciendo vida esa palabra a él. Y por el rema fue Pedro y creyéndolo, hermano, y pescó, dice, una gran cantidad de peces. Que la barca ya se hundía, dice la Escritura, hermano, y tuvo que llamar a otras barcas para poder darle más peces. Pero vivió esa experiencia por un rema. Entonces eso es ponerse la espada del Espíritu. Bueno, salgo del paréntesis, porque si sigo así me voy a quedar predicando del rema, hermano. Y lo que yo les quiero hablar es un poquito, hermano, del caminante. Aunque para enfrentar entidades necesitas, hermano, profundizar la palabra. Necesitas creerla, necesitas vivir por los remas de Dios. Porque si no, no vas a poder enfrentar espíritus, no vas a poder enfrentar entidades. Ahora entendamos, el caminante, hermano, tiene un camino. Muchos nos han hablado del caminante, nos han explicado, hermano, nos han dicho curso en espíritu. Pero ahora, ¿cómo tú cortas, hermano, el camino del caminante? Porque necesitamos, hermano, aprender a cortar el camino del caminante. Entonces yo me puse a meditar, a desarrollar algunas enseñanzas. Y eso es lo que yo quiero traerle. Mire, yo por eso quise poner esta imagen, hermano, donde el caminante no sé si se ve muy bien, hermano. El caminante va hacia la casa. Pero ahí está la cruz del Cordero, hermano, cortándole el camino. Porque la casa representa a la familia. Y esta vez quise venirme con solo tema de familia, hermano. Miren, entonces yo hace unos días estuve desarrollando, estuve predicando acá unos textos de la Escritura, hermano, que nos hablan. No vamos a leerlo por el tiempo, pero sí ustedes los conocen. Donde nos dice, hermano, que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, pero que sí tuvo un ataque a esa casa, sí tuvo un ataque a esa familia.
Vinieron los vientos y vinieron los ríos. Y dice la escritura que azotaron la casa, que golpearon la casa, porque el propósito del río, hermano, era derribar la casa, era destruir la familia. El propósito del viento era derribar la casa, destruir la familia. Yo les estuve explicando un poco a ustedes, hermano, qué era el río, qué era el agua, hermano, qué era ese mover espiritual que venía a destruir las familias. Y de ahí, hermano, enseñamos algunas cosas. Voy a buscar aquí el esquema para que lo vea usted. Déjeme avanzar. Mira, aquí está, yo le puse las muchas aguas. Ah, no, era más adelante. A ver, déme un momento. Hay tanto que prediqué, hermano. Aquí quise hacer este esquema y deben haber más, hermano. Las aguas que destruyen familias, quise poner el esquema. Entonces entendamos que la Biblia nos menciona varias aguas que no son las aguas que son de Dios. Son aguas que van contra la familia, que van contra, hermano, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de las iglesias, de los niños de Dios, hermano. Entonces habían aguas caudalosas que golpeaban la casa, habían torrentes de perversidad, habían aguas corrompidas, habían aguas amargas, habían, hermano, el río de serpientes, donde habitaba la serpiente, contaminados, hermano. Estaba el río de Egipto. Recordemos, hermano, que Moisés, hermano, en el tiempo de Faraón, Moisés fue lanzado al río de Egipto. No sé si te recuerdas tú. Entonces, hermano, qué peligroso era ese río. Ese río tenía hipopótamos, ese río tenía serpientes, ese río tenía cocodrilos, hermano. Y cada uno de esos animales representa algo en el mundo espiritual. Entonces fue lanzado ahí Moisés de alguna manera, hermano, para que viviera, pero si se hubiese lanzado al niño sin una protección, el niño ahí hubiese muerto. Pero el niño lo protegieron para lanzarlo, lo enviaron dentro, hermano, digamos, de algo que la madre, hermano, que la familia le preparó a ese niño para que el niño pudiese atravesar esas aguas, para que el niño, hermano, pudiese atravesar ese río. Y esa era como una pequeña arca, hermano, era como una pequeña arca, hermano, de Noé, perdón, de Moisés. Y ahí fue protegido Moisés. Miren, me quiero avanzar otro poquito. Entonces teníamos los ríos de Babilonia, teníamos las aguas de la rencilla. Aquí tenemos mucho que hablar, hermano. Cada versículo, hermano, es una enseñanza. Pero entendamos, hermano, por ejemplo, la más sencilla, ahí dice el agua de la rencilla. ¿Qué es la rencilla? La rencilla son los pleitos, hermano. La rencilla son las discusiones, cosas sin sentido a veces. Entonces entendamos algo. Cuando viene un río y golpea la casa para botar la casa, eso es, hermano, una de las aguas que es la rencilla. Si en una familia, hermano, hay discusiones, hay pleitos, hay contiendas, hermano, significa que en esa casa, a esa casa la está golpeando un río. Que a esa casa la está golpeando un agua, que a esa casa la está golpeando un mover espiritual que quiere destruir esa casa. Si en una iglesia, hermano, que también es la familia de Dios, hay discusiones, hay pleitos entre hermanos, no se perdonan entre ellos, hermano. Hay rencilla dentro del pueblo de Dios, significa que a esa iglesia, hermano, la está persiguiendo un agua. La está persiguiendo un río, que es el río de la rencilla, y quiere botar la iglesia. Ese es el propósito de que esa discusión, de que esa rencilla, de que esos pleitos, hermano, puedan destruir la iglesia. De que esos pleitos, hermano, puedan destruir, hermano, la familia. Pero la familia puesta en la roca va a soportar aquellas cosas y va a vencer, hermano, aquella destrucción. Pero digamos, la casa, hermano, establecida, hermano, en la arena, que esa la establece el hombre necio, esa casa va a ser destruida por la rencilla. Vemos cuántas familias, hermano, que se han dividido, que se han destruido, divorcios, hermano, que se provoca todo por causa de pleitos, por causa de rencilla. Significa, hermano, que vino, hermano, el agua de la rencilla y golpeó aquella casa, pero como la casa no estaba en la roca, entonces provocó un divorcio. El agua destruyó la casa. Como digamos, la casa no estaba en la roca, sino que estaba en la arena, esa rencilla, hermano, dividió a los hijos de los padres, y ya no se hablan, ya no conversan, hermano, dividió a los esposos, hermano, quizás viven juntos, pero están divididos, hermano. Hay casos de esposos que están separados dentro de la misma casa. Incluso tienen sus mismas habitaciones, habitaciones separadas, hermano. Hijos que no hablan bien a los padres, que son irrespetuosos, hermano, y tanta cosa. Pero todo eso es porque vino la rencilla, vino un agua satánica a derribar esa casa, a derribar esa familia, y golpeó a la familia. Y como la familia no estaba cimentada, hermano, en Cristo, cimentada, hermano, en la palabra de Dios, entonces la casa fue removida con la rencilla.
Pero la familia que está en la roca, hermano, al tener doctrina, al tener el Espíritu Santo, esa familia que está en la roca, hermano, discierne, entiende. Se mide, hermano, controla su alma, su carácter, sus palabras, para no, hermano, ser influenciado y darle rienda suelta a las aguas de la rencilla. Porque sabe, hermano, que aquello va a destruir su casa. Un esposo, hermano, que habla mal a la esposa, sabe que eso va a destruir su matrimonio. Va a durar un tiempo, hermano, pero va a dañar su matrimonio. Una esposa, hermano, que es agresiva, hermano, que también, hermano, habla mal a su esposo. Entonces sabe esa esposa que va a destruir su matrimonio, porque está siendo afectado por el agua de la rencilla. Entonces, pero un cristiano, hermano, que busca a Dios, tiene al Espíritu Santo. Y es humilde, sencillo, manso, hermano. Sabe cerrar la boca cuando tiene que cerrarla. Sabe actuar, sabe, hermano, actuar con prudencia, porque cuida su casa. Construye su casa a través de la sabiduría. Entonces teníamos otras aguas, hermano, el agua inconstante, el arroyo de engaño. Mírenla ahí cuando hay mentiras, hermano. Ahí tenemos muchas cosas que hablar, hermano, pero me voy a medir un poco, hermano, pero cuando hay mentiras, eso es complicado. Cuando los hijos mienten a los padres, hermano. Papá, es que voy a hacer un trabajo, una tarea, no sé, hermano, y ahí se van con un novio, ¿no? Con una novia. ¿Qué están haciendo? Están mintiendo, hermano, ahí es mentira. Esa mentira, hermano, es un agua. Esa mentira es un mover satánico que está destruyendo una casa, una familia. Ahora, hermano, cuando los padres se mienten entre ellos, hermano. Va alguien, golpean la puerta, hermano, van a cobrar ahí, quizás en arriendo, no sé. Hijo, dile que tu mamá no está. Dile que tu papá no está. Entonces, ¿sabes qué está sucediendo ahí? Un agua se está moviendo con algo tan sencillo. Pero esa agua ya se está metiendo en la casa. Entonces esa mentira puede llevar a otra. Esposas que mienten a sus esposos, hermano. ¿Sabes que hubo un caso, hermano? No sé si será propicio contarlo, pero un caso hace muchos años, hermano, de una mujer, hermano, que tenía su casa, su propia casa. Y ella, hermano, se casó, pero el esposo nunca supo que ella tenía casa. Entonces buscaron un lugar donde vivir, donde arrendar. Pero ella le arrendó por muchos años, hermano, la casa al esposo para que vivieran los dos. Entonces ella siempre tuvo un sueldo, hermano, pero el esposo pensó que arrendaban, pero no sabía que le arrendaba a ella, hermano. Pero ¿sabe, hermano, lo que sucedió ahí? Había una mentira. Esa familia, hermano, no puede prosperar, no puede crecer, no puede desarrollarse. Porque la mentira, hermano, es un agua. Y el agua viene a destruir el alma. El agua viene a dañar las emociones, los sentimientos, hermano. El agua, hermano, viene a destruir la casa. En una familia no debe haber mentiras, hermano. Porque las mentiras no son de Dios. Las mentiras no son buenas, hermano. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y si tú te la pasas mintiendo, te puede engendrar Satanás. Pero si buscas la verdad, hermano, ese significa que te ha engendrado el Espíritu Santo. Ahora entendamos, hermano, tampoco el esposo que miente a su esposa, hermano, y todo eso no es de Dios, hermano. Es un agua. Bien, entre esto yo empecé a mencionar varias aguas, hermano. Es que me empiezo a hablar de las aguas de nuevo, hermano. A ver, miren, aquí había un agua que es bien interesante, que es la amargura. Recordemos que la Biblia dice que una estrella cayó del cielo y la estrella contaminó las aguas, hermano. Entonces las aguas ya no eran aguas limpias. Esas aguas ya no servían y esas aguas, hermano, golpearon la casa. Y cuando la amargura golpea la casa, entonces la familia no puede vivir bien con la amargura. La amargura, hermano, es algo terrible, hermano. La amargura se provoca por situaciones de la vida. La amargura se provoca porque las cosas no salieron como querías. La amargura se provoca porque no perdonaste. La amargura, hermano, se provoca porque quizás no alcanzaste a terminar una carrera de la universidad, hermano, un plan que tú tenías o tenías planes de la iglesia, pero nunca lo lograste. Por muchas situaciones se puede provocar la amargura, pero la amargura no es de Dios. Y la amargura hay que renunciarla, hay que dejarla, hermano. El Señor pone en mi corazón, hermano, que tenemos que administrar la amargura. Ya vamos a administrar terminando el servicio. Porque tenemos que despojarnos de esas aguas. Porque el Señor me muestra que hay personas que tienen amargura. Y ya me ha mostrado quién, pero no voy a decir nada, ¿no? Hasta que ministremos ya al final del servicio. Pero sí sabes, hermano, me tocó un caso una vez, hermano. Yo iba caminando por la iglesia hacia adentro, hermano. Y cuando voy llegando al altar, el Señor pone un sentir en mí. Y me giro, me doy vuelta, hermano, y miro a una hermana que estaba ahí, hermano, sentada en la silla. No, parada, hermano, ahí estábamos en la adoración. Y cuando la miro, yo la miro así, y le grito, le digo, suéltala, le digo. Raíz de amargura, le digo.
Y solo el decir eso, hermano, se manifiesta la hermana. Y se manifestó y movió su cabeza así para todos lados. No quiero imitar eso, hermano, pero que el Señor nos ayude. Ya. Y me gritó y me dijo, no quiero salir de este cuerpo. Y yo le dije, ya bueno, le dije. No le dije así, hermano, yo bromeo así, pero la dejé ahí porque iba a predicar y dije, después vamos a ministrar. Después me tocó un proceso ahí. Pero sabes, hermano, que yo entendí, hermano, que esa amargura se convirtió en un espíritu. Que ahora estaba en una posición, hermano, dentro del cuerpo de esa hermana. Estaba endemoniada la hermana. Pero todo comenzó con un maltrato de la vida. Todo comenzó con un problema familiar. Todo comenzó, hermano, por situaciones, hermano, que se pueden dar dentro de las familias, hermano. Pleitos, discusiones, engaños, traiciones, mentiras, hermano. Situaciones, hermano, malos tratos, hermano, malos tratos. Eso es muy importante. Dentro de una familia no pueden haber malos tratos, hermano. Porque son aguas. Entonces, cuando están estos malos tratos, hermano, provocan situaciones en el alma, en el sentimiento, en el corazón. Y eso puede provocar amargura. Cuando no hay respeto, hermano, entre los esposos. Entonces, hermano, o los hijos también pueden provocar amargura cuando desobedecen, cuando, hermanos, hacen cosas que no están correctas. Entonces, hermanos, esta persona, digamos, se le provoca la amargura a tal punto que el alma queda tan herida, tan dañada por la amargura provocada, que un espíritu entra al cuerpo. Que un espíritu, hermano, posee el cuerpo y toma el nombre de la amargura. Y ahí este es más delicado, hermano. Dice la Escritura que no dejemos que ninguna raíz de amargura, dice, nos aparte, hermanos, de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura ya es algo que se arraigó en el alma, que hay que desarraigar. Es algo, hermano, que puede ser un espíritu. Y es un espíritu inmundo, hermano, que está ahí en el alma. Y para eso hay que tener un proceso para liberar. Tenemos que ministrar, tenemos que hablar, hermano, tenemos que aconsejar, que enseñar, tenemos que sondear el alma. Tenemos que meter, como dice la palabra, en el barbecho, hermano, y empezar, hermano, a excavar el alma de las personas. Es un trabajo, hermano, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacerlo como pastores. Necesitamos esa guianza, hermano, del Espíritu Santo. Pero bueno, ahí el Señor mismo nos va capacitando en el momento que ministramos. Pero sí, hermano, nos corresponde y en ese momento que vamos ministrando, hermano, vamos desarraigando, vamos sacando espíritus que están escondidos, hermano. Me han pasado muchos casos de esos, hermano, pero lo que voy yo, hermano, es que, mire, imagínate, hermano, solamente un pleito puede provocar amargura. Situaciones pueden provocar amargura en la vida. Por eso hay que renunciar a la amargura. Decir al Señor, Señor, nada de lo que es de Satanás quiero en mi vida. Solo acepto, solo necesito lo que es tuyo. Tu paz, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Esas cosas son buenas, hermano, y eso nos da una alegría, el gozo de Dios. Pero lo demás, hermano, no nos sirve a nosotros. Pero hay personas, hermanos, que han arraigado eso en su alma. Y al tener esa amargura no anda bien la familia. Imagínate, hermano, una esposa amargada. ¿Cómo anda la casa, hermano? ¿Cómo anda la familia? Los hijos arrancan, hermano. El esposo también, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque una mujer amargada, hermano, es terrible, hermano. Sabes que la Biblia dice que Adán estaba solo. Dios lo creó solo, lo formó solo, hermano. Ahí por algo lo hizo solo primero, hermano. Y ahí andaba Adán, hermano, en el huerto, hermano, feliz, contento, hermano, con gozo. Y miraba a todos los animales, pero no encontraba una ayuda idónea, hermano. Entonces el Señor le da una palabra y le dice, no es bueno, le dice, que el hombre esté solo. Entonces ahora entendamos algo. ¿Qué quería quitar Dios de Adán? La soledad, hermano. Quería quitar la soledad. Y la soledad, hermano, es un ambiente. Entonces, ¿qué sucedió, hermano, aquí? Eva fue formada para cambiar ambientes. Entonces venía, hermano Eva, a cambiar ambiente. Entonces entendamos algo. No quiero hablar de eso, pero ya me metí ahí, hermano. Ahora entendamos algo. Eva, pónganle usted, hermano, ahí llena de alegría, llena de gozo. ¿Cómo se sentía ahí el huerto? ¿Cómo se sentía Adán? Los pájaros pasaban cantando, hermano. La primavera era todos los días ahí, hermano, en el huerto. Porque Eva, hermano, transportaba ambientes, transportaba gozo. La mujer transporta ambientes. Si la esposa está enojada, perdón, digamos, vamos por el lado bueno mejor, hermano. Si la esposa está alegre, contenta, está feliz todo el día, ¿cómo anda la familia, hermano? Ahí el esposo se levanta, se pone su delantal, hermano, ¿no? Se va a hacer su almuerzo, su aseo, todo bonito, hermano, porque la esposa transmite un ambiente. Los hijos están con gozo, los hijos están contentos. Pero cuando la esposa, hermano, está amargada, cuando la esposa está enojada, hermano, cambia el ambiente.
A eso le llamamos el periodo de la gran tribulación. Que ya lo estamos viviendo anticipado, hermano. Después tenemos que irnos antes, hermano, del próximo. Pero mira, pero sabe, hermano, cambia ambientes. El esposo ya no quiere hacer nada, está ahí triste, está enojado, no entiende las cosas, hermano. Los hijos tampoco van a andar bien, porque la mujer cambia ambientes. Bueno, que nosotros tenemos que buscar hacer un ambiente agradable, ¿eh? Pero un ambiente agradable para que muere en nuestra casa el Espíritu Santo. Para que muere en nuestra casa la presencia de Dios, hermano. No le puede decir, Señor, digamos el caso de un esposo o una esposa que tengan amargura, no le pueden, digamos, o no fue ilógico decirle al Señor o pedirle a Dios, Señor, ven a morar a mi familia, ven a morar a mi vida, pero yo mismo, hermano, estoy provocando un ambiente que no es grato para que Dios habite ahí. Tengo que vencer las cosas que no le agradan a Dios. Tengo que hacer una plataforma correcta para que el Espíritu Santo se sienta agradable dentro de mi casa. Entendamos algo, habían aguas de juicio, hermano, en el tiempo del diluvio. Y salió la paloma, hermano, y la paloma no posó sobre las aguas. Eran aguas de juicio. Había muerte en esas aguas. Y la paloma que representa al Espíritu Santo no posó ahí, sino que buscaba una plataforma propicia para posar su pie. Y de repente, hermano, ve un olivo, hermano, que es figura de Cristo, de la unción, del carácter del Señor Jesús. Y la paloma dice que puso su pie en el olivo. Entonces ahí moró. Y eso es bien, bien interesante. Y la paloma toma el olivo, ¿y dónde lo lleva, hermano, la paloma el olivo? Al arca. Y el arca representa a la familia. El arca representa la casa. Y ahí entró la paloma, pero entró con el olivo. Pero ahora lo que voy, hermano, es que había una plataforma donde posó. Entonces el Espíritu Santo, si quiere vivir lleno de Dios, entonces guarda tu corazón de la amargura. Guarda tu corazón de la ira, guarda tu corazón del enojo, hermano. Y que las situaciones de la vida no te amarguen, sino que busca hacer las cosas bien. Porque claro que si haces las cosas mal puede venir amargura, porque estás haciendo las cosas mal. Mejor ve rápido a los pies de Cristo, hermano, y dile, Señor, Señor, me arrepiento, ayúdame. Me equivoqué, fallé. Soy hombre, soy barro, soy polvo, no sé, hermano, ahí le hablas tú, hermano. Pero ayúdame. Cámbiame, transfórmame. No soy mejor que mis padres, así decía Elías, no soy mejor que otros, sino que solo necesito tu bendición. Cuando envíes tu espíritu de misericordia, tu espíritu de bondad, acuérdate que ahí estoy yo. Localízame ahí en Caraballo. Encuéntrame, alcánzame. No sé, hermano, de alguna manera tienes que aprender a orar. Pero pedir al Señor que te ayude con tu alma. Dice la Escritura, de cualquier cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Entonces, ¿guardarlo de qué? La amargura es un contaminante del corazón. Bueno, entre todo esto, hermano, mire, hermano, no ha avanzado nada, Padre mío. Quiero avanzarme, a ver. Es que hay un texto, hermano, que me gusta mucho a mí, hermano. A ver. A ver, hermano. Ay, sí me gusta este versículo, hermano. Miren. Por tanto, considere y reflexiona lo que debes hacer, porque porque está para caer sobre tu marido. Mire, qué interesante, hermano. Venía una maldición, hermano, venía la muerte sobre la casa, sobre el marido, hermano. Y sobre tu casa, la familia, los hijos, hermano. No solo todos iban a morir ahí, hermano, todos. Viene sobre la casa una gran desgracia. Entonces el Señor avisa dentro de tiempo, hermano. Fuera de tiempo. El Señor muchas veces a muchos les advierte antes, hermano. Por ejemplo, el Señor te está advirtiendo hoy. El Señor está diciendo que si tienes malos tratos, tu familia se puede destruir. El Señor está diciendo que si no cuidas tus palabras, tu familia se puede destruir. El Señor está diciendo, hermano, que si vives amargo o amarga, vas a destruir el ambiente alegre de tu casa, el ambiente de regocijo, el ambiente de gozo que Dios te quiere dar. El Señor te está advirtiendo, pero después cuando ya, hermano, si tú no quieres hacer caso a Dios, vas a destruir tu misma familia, tu propia vida vas a destruir. Entonces aquí dice, miren, este hombre, hermano, era un Belial, dice, ese amo nuestro es un hijo de Belial, dice. Tan violento que nadie se atreve a hablarle, hermano. Que está enojado, mejor no le hablemos. Porque era violento, era un hijo de Belial, dice la Biblia, los violentos son los hijos de Belial. Entonces, hermano, yendo aquí al esquema, a ver, los torrentes de perversidad, si no me equivoco, hermano, esa palabra perversidad que está aquí en 2 Samuel 22:5 es la palabra Belial. Si que no me equivoco, hermano. Ahí búsquenlo ustedes, ¿ya? Porque si no vamos a atrasarnos mucho, hermano. Al final, si me ayuda, estoy con la letra. 2 Samuel 22:5.
A ver. Sí, ahí está, lo encontré, miren. 2 Samuel 22:5. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad. La palabra perversidad, ¿qué es? Belial. Era Belial, hermano. Entonces, hermano, el torrente de perversidad es un agua de Belial. ¿Y qué significa Belial, hermano? Hay mucho impío, injusto, malo, malvado, perverso. Entonces aquí viene el versículo y se le habla, hermano, a esta familia y dice, le dice, mira, le dice, es que mire, entendamos algo, entendamos el contexto, hermano. David es figura de Cristo. Pero había una familia, hermano, que la constituía Belial y la constituía Abigail. Pero ¿qué sucede? Dice yo digo Belial, hermano, y ese no era el nombre, hermano. Pero era un Belial, hermano, era un Belial. Este hombre se me fue el nombre ya, hermano. Fiorella, ¿te acuerdas tú? El nombre del esposo de Abigail. Nabal. A ver, ahí viene la rapatana, tiene el rema, hermano. Nabal, hermano, era un hombre perverso. La palabra perverso es Belial. Entonces Nabal era un Belial, era un perverso. Era alguien malo, hermano. Era alguien violento, eso es lo que era él. Entonces, hermano, él fue violento y fue malo por mucho tiempo. Pero él no sabía que lo que él estaba haciendo iba a traer una gran consecuencia sobre su vida. Y no sobre su vida, sino que sobre todo, hermano, lo que él tenía. Y en un momento, hermano, vino la consecuencia y David y sus hombres, hermano, lo iban a matar. Él y todo lo que él tenía, hermano. Esa era la consecuencia que venía. Pero ahora entendamos algo, que esa palabra perverso, hermano, es un torrente. Torrente de perversidad. Entonces ahí estaba la familia y a esa familia le vino un torrente de perversidad, le vino un agua para botar la familia. Entonces, ¿qué provocó este mover espiritual? Que el corazón de ese hombre se volviera perverso, se volviera malo. Y el hombre se volvió tan malo, hermano, que se destruyó su casa por causa de la maldad de ese hombre. Estaba destruida ahí, hermano, ya iban a matarlos a todos. Bueno, entendamos que Abigail, la mujer sabia, mantiene su casa firme porque protege, hermano, ella. Abigail. Pero al final de todo el Señor eliminó a Nabal, lo mató, hermano. Fue uno de los hombres que el Señor mató. No sé si tú sabes, hermano, que el Señor ha matado diferentes personajes en la Biblia. Mira, a ver, déjame ver si encuentro aquí un esquema que había hecho yo, hermano. Miren. Si tú quieres leerlo, hermano, ahí. Y esta es una de las predicaciones que estuve predicando harto tiempo, hermano. Dios decidió matar. Y todos estos personajes, hermano, que encuentras tú aquí en este esquema, Dios los mató, hermano. Ay, qué interesante, Dios puede matarte, sí puede matarte. Dice la Biblia, hermano, que fue tanto el pecado que Dios se volvió su enemigo. Ya basta, dijo Dios. Le di una oportunidad, le di 2, 3, 4, 20, 30. Lo perdonó su esposo, su esposa, sus hijos, sus pastores, todo. Pero no quiere cambiar. Le di mi espíritu, pero no le importa mi espíritu. Ahí anda haciendo cosas malas, pero le di tantas oportunidades. Entonces ahora ya no lo quiero más, dijo Dios. Me vuelvo su enemigo, empiezo a pelear con él. Si pelea, hermano, si pelea contra ti Satanás, hermano, tenemos la espada del Espíritu. Tenemos al Señor. ¿Cierto? Si pelea contra ti tu esposa, hermano, ahí tú tienes, hermano, a tus pastores que puedan ministrarla, hermano. Pero si pelea Dios contra ti, si pelea Dios contra ti, hermano, nadie puede ayudarte. Entonces, qué triste es, hermano, que Dios se vuelva tu enemigo. Aquí Dios se volvió enemigo de ellos, hermano. Ahí están los versículos, no se ve completo, pero ahí están los textos. Ahí después yo se lo envío, hermano, ahí para que usted los tenga. Al pastor se lo voy a enviar. Pero miren, Dios mató a Acab, mató a Saúl, mató a Er, hermano, mató a Onán, mató a Nabal y Abiú, mató a Coré, Datán, a Abiram, mató a Can, Ay, aquí habían hijos de ministros, hermano. Ay, qué terrible. Yo sé que están todos los hijos de los pastores acá, pero agraden a Dios, hermano. Acá, hermano, yo también tengo hijos. Nabal, hermano, Usa, Ananías y Zafira, Herodes, Agripa, hermano. Los hombres de Besemes. El hijo de David y Betsabé también lo mató el Señor, hermano. Ay, hermano, que está delicado esto. Acab también lo mató el Señor, hermano. Lo influenció. Bueno, ya, Padre, ayúdame, que entonces me atrasé demasiado, hermano. Pero aquí estamos enseñando, estamos avanzando, hermano. Bueno, entonces había hombres perversos. Aquí estaba, era perverso, era un Belial. Y cuando el agua, hermano, viene, hermano, con perversidad, uno tiene que reaccionar. Uno tiene que meditar, decirle, Señor, mira cómo estoy pensando, actuando, hablando. Quita la maldad de mi alma, quita la maldad de mi corazón. Lávame más y más de mi maldad, decía David.
¿Para qué, hermano? Para que la maldad no destruya nuestra casa. Ahora entendemos que cuando hay perversidad y maldad en un hombre, en una mujer, hermano, en hijos, hermano, eso significa que un agua está golpeando la casa. Y esa agua quiere destruir la familia. Por otro lado teníamos, miren estos textos, hermano, yo se los leí ese día. Decían, a él era tan necio, hermano, que nadie le podía decir nada. Miren, venía el mal contra toda su casa, pues él es un hombre de tan mal carácter, que no hay quien pueda hablarle. Entonces, mira qué importante. Parece que no vamos a quedar por aquí, hermano, no avancé nada de nuevo. No llegué a los caminantes. ¿No? Pero el hombre era de tan mal carácter, hermano. Yo ahora, ¿cómo está tu carácter? Porque es importante poder examinar su carácter. No es que yo soy así, mi papá era así y voy a morir así. Pero no debe ser así, hermano. Tú tienes que tener el carácter de Cristo, no el carácter del mundo. Por eso decirle, Señor, dame tu carácter, dame tu humildad, dame... ¿Sabes qué, hermano? Un esposo con un buen carácter, hermano, esa esposa está rendida a los pies de ese esposo, hermano. Enamorada de ese esposo, hermano. Porque tiene un buen carácter, hermano. Una esposa con un buen carácter, hermano, ese esposo es un esposo feliz, hermano. Hijos felices porque la esposa tiene un buen carácter. El carácter importa mucho, hermano. Porque la Biblia nos menciona que hay un carácter, hermano, del Cordero. Pero también hay un carácter del anticristo. Y esta es parte del carácter del anticristo. El anticristo es un Belial. Sobre todo su familia tiene mal genio el hombre, que ni hablar se puede con él. Pero aquí parece que en Perú no hay personas así, hermano. Ese amo nuestro es un hijo de Belial, dice la Torre de Amad, hermano. Ahí está como bien claro esa versión. Tan violento que nadie se atreve a hablarle. Bueno, me quiero avanzar un poquito. A ver, cuídate, dice este versículo, de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, de que no haya un pensamiento belial en tu corazón, cuídate. Diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, dice, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Qué interesante eso, hermano. Aquí nos habla de dar. Pero el Señor no te vaya a bendecir, hermano, y tú estés bendecido en la vida y mires con un corazón perverso a tu hermano pobre. Digamos, este está así porque no diezma. Y quizás sí, hermano. Porque los que diezman son bendecidos, hermano. Ahí eso tú. Todos los que diezman, Dios los prospera. Pero tú no puedes mirar al que no diezma con un corazón malo. Y juzgar, hermano, sino que tienes que orar, hermano, quizás si quieres bendecirle, bendícele, pero enséñale, hermano, que Dios bendice. Bueno, avancemos, quiero adelantarme, hermano. A ver, vinieron entonces dos hombres perversos, miren este texto, hermano, y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces, un hombre perverso, ¿quién es? Un testigo falso. Alguien que calumnia, alguien que habla cosas que no son verdad, hermano. Alguien que difama. Ese es un hombre perverso. Ellos hablaron de Nabot, pero Nabot no había hecho lo que ellos decían. Entonces, esa es la perversidad que está en el corazón, la perversidad que está en el alma. Cuando un hermano te vaya a hablar de alguien, hermano, ese hermano está contaminado por un río, por un agua. Tú solo dile, aléjate de mí, Belial. Hombre perverso. Tenemos que cuidarnos de los Belial, hermano. Tenemos que cuidarnos de esas aguas, porque esas aguas contaminan familias, contaminan generaciones. Miren, el testigo perverso, el testigo Belial, ahí está, hermano. Se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Ay, que hermano, aquí les voy a sacar mucho ese texto, hermano. El testigo Belial, ¿qué hace, hermano? Es el testigo perverso, pero ¿de qué se burla? De la justicia, hermano, de la justicia. Y ahí tendríamos que hilar más, hermano, pero uno de los enfoques que le podemos dar, hermano, a la justicia es a la autoridad. A la autoridad, hermano. Entonces, digamos, hermano, en Chile hubo un tiempo de muchas huelgas. La izquierda, hermano, comunista, hermano, se levantó, hermano, y se fue en contra de las autoridades, persiguían a los policías, los mataban en contra de, hermano, del presidente. Querían como estaban planificando un golpe de Estado, hermano, pero sabes, hermano, esos son los Belial. Porque los Belial, hermano, van en contra de la justicia, en contra de la autoridad. En contra, hermano, de lo que Dios ha establecido.
Digamos, en la iglesia, hermano, ir en contra de las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Los pastores, la familia pastoral, hermano. Entonces, hermano, ir en contra de los pastores, hablar mal de ellos, hermano, hacerle difícil el trabajo. Ese es un corazón belial. Porque el corazón belial, el perverso, va en contra de la justicia, hermano. Y eso es destructivo, porque eso al mismo momento de actuar mal, están destruyendo su propia vida, su propia familia. Digamos, hermano, los hijos que son rebeldes con los padres, hermano, y hay hijos que incluso, hermano, golpean a sus padres, hermano. Yo he visto videos, hermano, he visto situaciones, hermano, hijos muy atrevidos, agresivos, hermano. Entonces ahí intentamos algo, ahí hay algo belial en el corazón, porque van en contra de la justicia, van en contra de la autoridad. Me estoy dando a entender, hermano. Bueno, ya. No sé, pastor, dígame usted, hermano, cuánto llevo, porque yo no vi. ¿30? Me falta ya. ¿Cuánto? 20. ¿Está bien entonces? Ya. A ver, miren, aquí había otro torrente, el torrente de Cedrón, dice. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos, hermano? Enfrentar el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón también es un agua, hermano. Miren, Cedrón le significa lugar oscuro, un arroyo cerca de Jerusalén. Lugar oscuro, hermano. Dice la escritura, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad